Hola jóvenes, en este video voy a explicar qué es una onda armónica, sus elementos y vamos a solucionar un ejercicio y también utilizaré un simulador del GeoGebra donde se puede ver de la parte ya representado lo que es una onda armónica. Recordemos que una onda es una perturbación, es el paso de energía de un punto a otro. Esa perturbación, entonces, en este caso que lo vamos a analizar de carácter unidimensional, es decir, una sola dirección, van a perturbar el medio, ¿cierto? Habíamos visto ya lo de las ondas de carácter, su clasificación, que pueden ser de carácter electromagnético o de carácter mecánico. Aquí voy a escoger una onda de tipo mecánica para poder hacer el análisis. Recordemos que entonces la distancia que hay de cresta a cresta es lo que se llama la longitud de onda y los puntos del medio irían a moverse de una forma oscilatoria hacia arriba o hacia abajo cuando la onda pase por esos puntos, ¿cierto? Puede ser la onda en una cuerda, un estanque de agua, la distancia que hay entre esa posición de equilibrio y la cresta o un valle, lo que se llama la amplitud, la estaríamos representando, y la onda en este caso es una onda que me está representando que viene de izquierda hacia derecha. Pero fíjese que además de la posición X, yo tengo una posición y esto va a cambiar en el tiempo. Entonces por eso decimos que la ecuación de una onda armónica depende de las coordenadas X, T, ¿cierto? O sea, el Y, este punto, va a depender del tiempo y va a depender también de la posición, en este caso de una onda unidimensional del caso X, ¿cierto? Forma como el Y es oscilatorio, ¿cierto? Sube y baja, entonces un movimiento que va a depender de la función trigonométrica seno coseno. En este caso voy a escoger la función seno, entonces lo vamos a escribir de la forma a seno, y aquí tendríamos que es del estilo kx menos wt, donde ya voy a definir estos elementos que tenemos acá. Aquí puede ser más menos, voy a colocar ambos signos. Vamos a tener un signo menos cuando la onda se propague hacia la derecha y más cuando la onda se propague hacia la izquierda. A va a ser la amplitud, que es la distancia que hay entre la posición de equilibrio, una cresta a un valle. Este K se le conoce con el nombre de número de onda, ¿no? El número de onda se calcula con la expresión 2pi sobre longitud de onda. Tiene unidades de 1 sobre metro. Y W se le conoce con el nombre de frecuencia angular. Se puede calcular como 2pi por frecuencia o 2pi sobre periodo. Fíjese que para ambos casos nosotros, si partimos de que la velocidad sea igual a lambda por frecuencia, ¿cierto? Nosotros podríamos también escribir que la velocidad es igual a W sobre K, ¿no? Porque miren que nos quedaría W es 2pi por frecuencia y K es 2pi sobre lambda. Si yo cancelo 2pi con 2pi, me quedaría que la velocidad es lambda f, ¿cierto? Entonces, esta ecuación me relaciona la frecuencia angular y el número de onda. Muy bien. Bueno, y estos son los elementos que aparecen pues cuando utilizamos la ecuación de una onda armónica. Bueno, ¿cómo nosotros poder representar esto? Nosotros podríamos decir que entonces en este caso y es igual a seno, si fuéramos a sustituir en estas expresiones, como k es 2pi x sobre lambda, entonces podríamos escribirlo así, más menos, y el w es 2pi sobre t por tiempo, ¿cierto? Fíjese que entonces este término de 2pi sobre la tiene unidades de metros, 2pi por 2pi sobre t tiene unidades de 1 sobre segundo, para que pueda haber una anulación y este ángulo acá de la función trigonométrica quede en radianes, ¿no? Aquí no estoy considerando fase, es decir que el movimiento no está desfasado. Si hubiese una fase inicial, entonces sumaría aquí más ese ángulo que sería la fase inicial, el cual el cálculo dependería de las condiciones iniciales del problema. En algunos textos o algunos autores consideran primero este término 2pi sobre t por t más menos 2pi x sobre lambda, lo mismo que se puede utilizar la función seno o coseno. Bueno, con este simulador de GeoGebra, también acá, de autor Onio 72 Old,
nos muestra una ecuación de una onda armónica en una sola dirección, ¿cierto? Entonces han construido ellos este simulador y voy a empezar como variar los elementos para que entendamos físicamente el concepto. Miren que yo aquí puedo ir cambiando la amplitud, existen otros simuladores, pero este es muy versátil. Miren que yo puedo ir cambiando, aquí tengo una amplitud de 6 metros, ¿no? Miren, aquí voy cambiando la amplitud, fíjense que el término de la amplitud va cambiando a menor amplitud, entonces la onda es más pequeña, ¿no? A mayor amplitud la onda es mucho más grande. La longitud de onda es la distancia que hay de cresta a cresta, miren que yo aquí la voy a ir disminuyendo y ustedes pueden ver que la distancia ya es menor, miren. Y si el aumento se alarga la distancia entre longitud de onda. Miren que aquí tengo la longitud de onda y cuando yo la voy cambiando, cambian este término de acá. Este término es 2pi sobre lambda, ¿sí? Y es el número de onda, miren que sería 2pi sobre 14.5. Y si aumento o cambio el periodo, entonces no lo voy a ver reflejado acá porque en este caso el tiempo sería el punto, dependería, cambiaría, cuando cambie el tiempo cambia la posición del punto Y, que en este caso está siendo mostrado acá, ¿cierto? Por esta partícula, pues acá, ¿cierto? Si yo cambio en esta pestaña, le hago hacia la derecha, fíjense que se invirtió la onda, pero si observamos acá, cambió a un signo menos, o sea, cuando sea menos, yo les decía a ustedes que la onda se propaga hacia la derecha, y cuando aquí sea más, miren que aquí lo voy a hacer, aquí cambio el signo a más, la onda se propaga hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos una representación, podemos cambiar de longitud de onda, podemos cambiar la amplitud y también podemos cambiar el periodo. Me iría a cambiar en la ecuación, pues acá el periodo, que tengo un periodo de 15 segundos. Bueno, veamos un ejercicio. Entonces ese ejercicio ya nos da a nosotros la ecuación, que es una forma de plantear estos tipos de problemas, que nos den la ecuación y a partir de la ecuación nosotros obtengamos las otras variables. Lo contrario sería que nosotros hagamos el experimento, tengamos los datos y de los datos pasemos a escribir la ecuación. Si vamos a hacer eso, debemos de mirar las condiciones iniciales para saber si el problema que en la ecuación que vamos a escribir está desfasado o no está desfasado. Mi ecuación es esta, mi ecuación es y de xt, esta es la ecuación de una onda armónica, 0.2 seno de 4πx menos 3pi por t. Esto lo comparamos entonces con la expresión a seno de kx más menos w por t, ¿cierto? Y por simple comparación, vamos a sacar los datos. Aquí nos dicen en qué midieron las unidades, donde x está en metros y t en segundos, es decir que este 0.2 va a estar en metros. Mi primera pregunta se refiere a eso, ¿cuál es la amplitud de la onda? Es este término de acá, o sea que la amplitud de la onda correspondería a un valor de 0.2 metros, es decir 20 centímetros. Muy bien. Y la siguiente pregunta nos dice a nosotros que hallemos la frecuencia angular. La frecuencia angular en este caso es W. W es el que acompañe es el coeficiente del tiempo. En este caso sería 3pi y su unidad es radian por segundo. Ahí tendríamos nosotros la frecuencia angular. El número de onda es K. En este caso K va a ser el coeficiente que acompaña a la X. En este caso sería 4pi y tiene unidades de radian sobre metro. Porque el X lo están midiendo en metros, ¿cierto? Y entonces se escribe, algunos factorizan a veces el factor de 2pi, lo dejan como factor para expresarlo como de esa manera, pero pues nosotros aquí directamente lo podemos hacer. En la siguiente pregunta nos piden a nosotros que calculemos la longitud de onda. Esa longitud de onda se halla a partir del K. Resulta que K es igual a 2pi sobre lambda, entonces K es igual a 2pi sobre lambda. Si yo despejo lambda, lambda es igual a 2pi sobre K. Por lo tanto, me iría a quedar 2pi, estos son 2pi radianes, y el K vale 4pi radian sobre metro, ¿no? Fíjense que radian con radian se cancela, el pi con pi, 2 dividido 4 daría un medio, da un medio y el metros pasa arriba, es decir 0.5 metros. Eso vale la longitud de onda. La siguiente pregunta nos dicen que hallemos el periodo de la onda. Lo vamos a subir un poquitico acá, entonces vamos a hallar ahora el periodo de la onda. Entonces para hallar el periodo de la onda lo hacemos de la siguiente manera. W es igual a
2pi sobre t. Entonces vamos a despejar periodo, entonces t es igual a 2pi sobre w. En este caso sería 2pi, obviamente estos son 2pi radianes, y el w vale 3pi radian por segundo, radian con radian, pi con pi, y nos da 2/3 segundos, ¿cierto? Y aquí tenemos ya el periodo de la onda. Para calcular la frecuencia, entonces hay dos formas de hacerlo, o de la ecuación frecuencia igual a 2pi por f, también lo podemos hacer por ahí, o con el inverso del periodo. De acá lo podemos hacer 2pi por f, o también la frecuencia es igual a 1 sobre t, ¿cierto? Con cualquiera de las dos fórmulas lo podemos hacer. Vamos a utilizar esta. 1 sobre t vale 2/3 segundos, entonces eso es igual a 3 medios y quedaría 1 sobre segundo, que sería hertz. Y da el mismo resultado si utilizan la frecuencia angular de 3pi. La siguiente pregunta nos dice: nosotros que hallemos la velocidad de propagación de la onda. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Entonces la velocidad de propagación de la onda, entonces v sería igual a lambda por frecuencia. Entonces en este caso lambda es 1 medio metros por la frecuencia, que es 3 medios 1 sobre segundo hertz, nos va a dar 3/4 metros por segundo. Esta es una forma de hallarla. La otra forma de hallarla sería que ustedes apliquen la fórmula velocidad igual a W sobre K. Vimos que W tenía un valor de 3pi, ¿cierto? Radian sobre segundo, y que K, que era el número de onda, valía 4pi radian sobre metro. Fíjense que en este caso radian con radian se cancela, pi con pi, y nos da 3/4 de metros por segundo. Entonces es otra forma, cualquiera de las dos formas la pueden ustedes utilizar para poder hallar la velocidad de la onda W sobre K, o lambda por frecuencia. Responder la dirección de propagación de la onda, entonces es mirar este signo. Entonces esto es una onda por tener el signo menos, que se propaga hacia la derecha. Esa sería la respuesta. Si aquí es más, entonces hacia la izquierda. Y la última pregunta es que nos dice que evaluemos en qué posición, o sea, en el y, se encuentra cuando t es igual a 0,2 y x es igual a 0,3 metros. Entonces es coger esta ecuación y reemplazar x por 0,3 y t por 0,2. Con lo cual vamos a tener entonces lo siguiente. Tendríamos, vamos a escribirla acá, vamos a hallar cuando y es igual a 0,2 metros, seno de 4pi. ¿Esto qué unidades tiene? Fíjese que este 4pi tiene unidades de radian sobre metro, ¿no? Porque ese es el número de onda. Por el x, en este caso, en el ejercicio, nos están diciendo que el x vale 0,3 y el tiempo 0,2. Entonces aquí sería por 0,3 metros. 0,3 metros, miren que metro con metro se cancela, menos 3pi, y el tiempo es, este 3pi es el W, o sea, la frecuencia angular es de radian por segundo, por el tiempo, que en este caso es 0,2 segundos. Fíjense que segundo con segundo se cancela, entonces esto aquí queda en radianes, o sea que la operación hay que hacerla en radianes. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Cuando hagamos esa operación, entonces vamos a tener 4 por 3.1416, que es pi, por 0.3, menos 3 por 3.1416, que es el pi, por 0.2. Esto aquí va a dar, esta operación va a dar 1.88, entonces quedaría 0.2 metros por seno de 1.8849, pero esto está en radian, o sea que la calculadora debe estar en el modo radian. Permítanme que yo rectifico la operación para que quede bien. Menos 3pi por 0.2, sí, da 1.8849. Entonces vamos a colocar la calculadora en el modo radian y sería 0.2 por el seno de 1.8849, lo cual nos da un valor de y igual, aquí nos daría un y igual a 0.19 metros aproximadamente.
Ese y, cuando uno hace ya este tipo de respuesta, este tipo de preguntas, eso puede dar cualquier valor, positivo, negativo, cero, porque el y puede estar hacia arriba, puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, ¿no? Entonces me puede dar a mí cualquier valor. Mira, aquí yo tendría un y negativo, ¿cierto? Aquí tendría un y positivo, pero cuando él pase por esa posición, el y también puede ser cero. Eso va a depender pues del tiempo, va a depender del x y es como encontraríamos el y. Si ya yo necesitara calcular la velocidad de ese punto y hacia arriba o hacia abajo, tendría que hacer un proceso de derivación con respecto al tiempo para poder encontrar la velocidad de la partícula, no de la onda, porque la velocidad de la onda es la que calculamos como lambda por frecuencia. Bueno, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.